Pues bienvenidas a esta sesión sobre un tema que más que un tema es un temazo. Vamos a hablar hoy del estrés. Y nada, quiero agradecer a Susana, como siempre, haberse preparado con tanto cariño y dedicación esta sesión sobre el estrés que tanto nos interesa. Y os doy la bienvenida a las que estéis aquí y también a las que nos escuchéis después en el canal de YouTube, que tenemos bastante gente que nos escucha un poco en diferido, digamos. Así que nada, pues sin más preámbulo, le dejamos el micrófono a Susana. Adelante. A todas, buenas tardes. Hola Elena, muchas gracias. Me pongo a compartir pantalla y vamos a empezar para no haceros esperar tampoco. ¿Veis las diapositivas, Elena? ¿Se ven las diapositivas? Sí, Sí. pon desde el principio. Vale. Ahí, Venga, fenomenal. Muchas gracias. nada. Bueno, pues efectivamente es un tema que pues, Elena y yo hemos visto conveniente tratar por la incidencia que tiene en sus pacientes. Muchísimas pacientes que van con ella pues manifiestan ese estrés, esa dificultad para manejarlo, esa angustia permanente. Y bueno, pues es un tema que no solo afecta a la salud, sino que en consecuencia pues afecta también a la infertilidad y también vamos a ver por qué. Entonces, bueno, pues lo primero que hay que decir sobre el estrés es, esta parte se llama comprendiendo el estrés porque no podemos tampoco gestionar lo que no sabemos cómo funciona. Entonces es importante que sepamos que el estrés no es una enfermedad, pero sí puede desembocar en ella y que tampoco es que tenga un origen único, sino que suele ser una concatenación de acontecimientos. Los síntomas varían y los cambios físicos que puede tener una persona son distintos de los que puede tener otra, físicos, psicológicos, sociales. A menudo, como lo más frecuente es pues, tener dolor de cabeza, uno se siente de mal humor, si tiene algún hábito, alguna adicción, pues fuma más o bebe más, o incluso el deporte puede ser mucho más adictivo. Entonces, bueno, pues viene a ser una acumulación de factores psicológicos, físicos y sociales que afectan a la persona. Es muy bonita la definición porque ha sido aplicada de la física, por eso he puesto esta fórmula física, porque en física la palabra estrés pues se utiliza para, se somete al metal a una fuerza, a una presión, y es cuánta presión resiste ese metal, o bien para doblarse y luego volver a su ser, o bien para acabar rompiéndose. De alguna manera es como una fuerza aplicada al metal y la reacción del mismo, ver qué sucede. En el lenguaje médico, esa fuerza pues, son los acontecimientos que tenemos, lo que nos rodea, y entonces es cuánto podemos aguantar, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza podemos aguantar hasta que, pues o bien nos rompemos, y es cuando tenemos pues, ese tipo de trastornos, de dificultades en todos los ámbitos, o bien pues, volvemos a nuestro ser y no ha pasado nada. Entonces, bueno, pues es cuánto podemos soportar sin sufrir consecuencias o sufrir secuelas físicas o psicológicas. También es verdad que el estrés ha sido siempre relacionado con situaciones desagradables y no es del todo cierto. También está relacionado con situaciones gratas. Y se puede, ahora lo vamos a ver a medida que transcurra la sesión, ¿no? Y se puede manifestar a cualquier edad y en personas de cualquier condición. ¿Cómo funciona el estrés? Pues mirad, pues el estrés es una reacción hormonal en cadena, como estáis viendo. El cerebro percibe una amenaza, el hipotálamo envía un mensajero a la hipófisis, es la diapositiva que tenemos en pantalla. La hipófisis, que le han hablado muchas veces de ella, pues secreta una hormona y la abierta a flujo sanguíneo, y al llegar a las glándulas suprarrenales, pues esta hormona estimula la liberación de adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal y cortisol en la corteza suprarrenal. Esto en realidad pues son ya cuando hablamos de cortisol, cuando hablamos de adrenalina, pues son ya predisposiciones de excitación, ¿no? Predisposiciones, ya son hormonas que nos han predispuesto para enfrentarnos a esa situación. A ver. Vale.
¿Qué pasa cuando estas hormonas, se activan, ¿no? Hemos visto la adrenalina, hemos visto el cortisol, hemos visto que es el cerebro el que lo manda a través de la hipófisis. Y estas hormonas, ¿por qué son activadas? ¿Por qué el cerebro ha mandado esto? Pues lo ha mandado para todas estas imágenes que veis aquí. Por un lado, pues para luchar. Por otro lado, para huir. El cuerpo no sabe qué está pasando, sabe que hay algo que es una amenaza y entonces, bueno, pues él libera estas hormonas, pues eso, o para huir o para luchar. También lo libera con la función de liberar glucosa, que es una, bueno, pues para tener más energía, porque como no sabe a qué nos vamos a enfrentar, pues lo libera para tener glucosa. Lo libera para tener combustible a través de la grasa corporal acumulada. Libera las hormonas para que nuestra frecuencia cardíaca y ritmo pulmonar aumente. También lo hace para desviar la sangre. Aquí veis en esta diapositiva, ¿no? Pues realmente desvía la sangre de áreas no vitales, es decir, partes del cuerpo, funciones no vitales que no necesito pues, para vivir, por eso se llaman vitales, pues las desvío. Necesito la sangre en otros sitios, en sitios vitales, en sitios que me preparan para esta emergencia que no sé cuál es. Luego interrumpe las funciones corporales no vitales, igual que la sangre la desvía, pues interrumpe las funciones no vitales, agudiza los sentidos porque no sabemos qué está pasando y mejora la capacidad de coagulación. Así que todas esas hormonas que hemos visto anteriormente nos sirven para todo esto. Hay varios tipos de estrés que a lo mejor no habéis reparado en ello o no lo sabíais, y es el estrés agudo, el estrés crónico y el estrés anticipatorio. Vamos a ver ahora pues, cada uno de los 3 estreses. El estrés agudo pues, es ante una sensación de peligro inminente. Hemos dicho que la mente percibe un peligro, percibe algo, lo que sea, un estímulo, una situación, y entonces pues da una respuesta fisiológica y da una respuesta psicológica. La respuesta fisiológica pues puede ser sudoración, palpitaciones, mucha tensión en las sienes, el ritmo cardíaco se acelera, la respiración parece que te va a dar un ataque de ansiedad. Las respuestas psicológicas suelen ser miedo, generalmente es miedo, pero suele ser miedo, ansiedad, ira, frustración también. En el estrés agudo hay situaciones como que son muy fáciles, ¿no? Decir, jolly, pues hay un aterrizaje peligroso, un aterrizaje de emergencia en un avión. Obviamente la tripulación padece estrés, ¿no? O me va a atacar un perro rabioso, pues también sufro un cuadro agudo de estrés. O a lo mejor tengo que dar una charla importante, dar una conferencia, pues también es algo que me impone y sufro estrés. Pero luego resulta que hay estreses cotidianos, que no necesitamos estar en situaciones un poco terribles para padecerlo. Esas situaciones cotidianas son simplemente a lo mejor estar en la sala de espera del dentista, que me está estresando porque es que he ido al dentista otras veces y me angustio mucho en esa posición o con la boca abierta, o con el ruido de la máquina, o a lo mejor es que me dan pánico los insectos y he visto una araña, o a lo mejor me molestan los ruidos y hay un teléfono que no deja de sonar. Entonces luego el estrés agudo se da en situaciones muy cotidianas por estímulos cotidianos. Y el estrés agudo, como os decía, no está relacionado siempre con el miedo. Simplemente a veces es eso, es esa frustración permanente en nuestra vida. Son situaciones que no sabemos resolver, que nos hacen padecer ataques de ira o ira en momentos puntuales. Son situaciones que nos generan a veces tristeza porque no sabemos cómo gestionar. Cuando la situación aguda de estrés desaparece, pues con ella desaparece toda la sintomatología, tanto física como psicológica. Luego tenemos el estrés crónico, que este es peor que el agudo. Es peor que el agudo porque todo lo que se cronifica en el tiempo pues no es bueno. Se puede dar pues se da, mejor dicho, por una concatenación de acontecimientos, no se da solo por una única cosa, como veis ahí las piezas del puzzle. Son como muchos poquitos, pero es que muchos poquitos cargan mucho la mochila, cargan mucho la psique. Como es crónico y es duradero en el tiempo, puede resultar pernicioso, puede resultar dañino. Esos daños pueden ser físicos, psíquicos y sexuales.
como el estrés es crónico, esos daños físicos, psíquicos y sexuales también pueden ser crónicos. ¿Qué puede generar estrés crónico? Pues puede generar estrés crónico un trabajo que no nos gusta, unos compañeros, un ambiente laboral hostil, unos resultados laborales que no son los que esperaba. A lo mejor soy empresario y la empresa no va como necesito. A veces son relaciones sociales que no acaban de arrancar o de sanar o de curar o no sé cómo enfrentarme, o son relaciones de dominación o hay otras de sumisión, o a veces son temas familiares que no están resueltos, o el cuidado de un familiar enfermo que no parece recuperarse nunca. Entonces, bueno, pues son todas esas situaciones que permanecen en el tiempo y que de manera permanente nos están haciendo daño. Eso es lo que nos puede hacer daño, la permanencia. Se manifiesta como el estrés agudo, lo que pasa que de manera permanente. Dolores de cabeza, palpitaciones, ansiedad, a veces ese carácter ya depresivo, a veces irracional, a veces pesimista, suele afectar mucho al sueño, insomnio o sueño que no repara, me levanto como si no hubiera descansado. A veces es también esa sensación de, jolín, parece que estoy perdiendo facultades mentales. ¿Qué pasa? Que me cuesta retener información o me cuesta concentrarme o me cuesta expresar una idea o me cuesta comprender algo que me están contando. A veces también afecta el tema, como estoy tan absorbido por los factores externos que me están consumiendo, ¿no? Y además de manera permanente, pues puedo caer eso, también estoy cansado porque no descanso, puede caer también, pues, o sea, puede llevar esto a la falta de higiene, a la falta de cuidado personal, a la dejadez con uno mismo, mala alimentación. Y luego, pues, a los daños sexuales que pongo aquí como final, ¿no? Es porque el cerebro percibe que no estamos en un momento para procrear, estamos en un momento de emergencia, algo está pasando, algo está sucediendo, algo me está alterando, algo me está dañando, algo me está pesando, algo me está preocupando, algo me está alterando, ¿no? Entonces, el cerebro no se pone en modo procreación, el cerebro manda los mensajes de emergencia, alarma. Por lo tanto, esos mensajes evitan que se generen hormonas sexuales y al no generarse hormonas sexuales no hay deseo sexual. Luego existe este último tipo de estrés, que es el estrés anticipatorio, que se puede dar tanto en estado agudo como en estado crónico, y es que aún la persona no se encuentra en esa situación estresante, pero que sabe que va a suceder. Por ejemplo, tengo una oposición, aún no estoy haciendo el examen de oposición, pero tengo una oposición y estoy continuamente pensando en la oposición. O tengo efectivamente que dar esa charla dentro de una semana que me estoy preparando, aún no la estoy dando, no estoy en ese auditorio, pero ya estoy inquieto, o sea, por más que coma, por más que duerma, por más que salga con amigos, con el matrimonio, la pareja, tengo eso en mi cabeza, no me lo puedo quitar de encima porque sé que va a llegar y eso que va a llegar me preocupa. Entonces, las mismas reacciones que tenemos en estado agudo o crónico de estrés, las tenemos con el estrés anticipatorio. Y es lo mismo, me cuesta dormir, me desvelo, tengo sudoración cuando pienso en ello, me duele la cabeza porque pienso en ello, o estoy agobiado. O sea, aunque no estemos en ello, nuestro cuerpo reacciona como si estuviéramos en ello porque el mensaje que nuestro cerebro percibe es el mismo, porque yo psicológicamente estoy ya viviendo esa situación, aunque en la realidad no esté en ella. Con el tema de la infertilidad o los problemas de salud, pues pasa mucho, ¿no? Yo ahora que estoy como health coach, me llegan personas, ¿no? Pues que el siguiente ciclo supone un estrés, me vendrá la regla o será un test de embarazo, ¿no? Es como esa dicotomía entre, ¿qué hago? ¿Pongo una compresa o el test de embarazo porque no ha venido la regla? El tema de graficar genera mucho estrés, muchas ocasiones, ¿no? Porque hay pues esa presión de registrar bien, de hacer bien las observaciones, de el desgaste que también supone registrar, ¿no? Y graficar. La medicación, hay pacientes, bueno, hay personas que me cuentan, ¿no? Cuando estoy con ellas, que simplemente el hecho de tenerse que hacer una analítica al día siguiente, pues no saben si el laboratorio va a estar abierto como dicen o van a hacer bien la prueba como dicen, o sea, porque es verdad que, bueno, pues a veces de la teoría a la práctica hay un abismo y bueno, pues también son pruebas delicadas, pruebas en las que nos jugamos mucho,
Y a veces, pues eso, dicen, jo, tengo que buscar un laboratorio, buscar un sitio de ecos o buscar un... Pues eso es estrés anticipatorio. Y luego, no es que sea un tipo de estrés, porque solo tenemos tres tipos, ¿no? El nocivo, o sea, el agudo, el crónico y el anticipatorio. Pero sí deberíamos destacar, ¿no? Pues que el estrés puede ser o saludable o puede ser nocivo. Y esto hay que compararlo mucho con la temperatura corporal, por eso he puesto este termómetro. A ver, la temperatura corporal en sí misma no es mala. Es más, necesitamos tener temperatura corporal para no morirnos. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando nuestra temperatura corporal sube. Pues cuando nuestro estrés sube es cuando deja de ser algo saludable para convertirse en algo nocivo. Hay un estrés que es bueno, que es ese estrés moderado, que activa la adrenalina, que nos prepara para los retos, que nos prepara pues, para eso, pues, enfrentar un nuevo puesto de trabajo, una nueva situación, el primer día en una reunión, me voy a poner a estudiar un máster, un examen. Bueno, de hecho hay mucha gente que funciona muy bien bajo presión y que rinde más con presión y con periodos cortos de tiempo en los que tiene que hacer como un sprint, en vez de una carrera de fondo, hacen un sprint y rinden mucho mejor. Entonces, es el estrés bueno que predispone a mi cuerpo para afrontar el reto que tengo por delante. Es verdad que es inevitable enfrentarnos a situaciones estresantes en la vida, porque la vida es vida, es así de simple, ¿no? Y hay exámenes, hay reuniones, hay pruebas médicas, hay dolores, hay enfermedades, hay muertes, hay inseguridades, hay viajes, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, como es inevitable sentir el estrés, ¿no? El kit de la cuestión está en cómo manejo el estrés, ¿no? Cómo hago que ese estrés sea saludable y no sea un estrés nocivo. Es importante, pues aquí pongo utilizar la experiencia del estrés de modo positivo, es decir, pues eso, ya que sé que me va a poner nervioso tal cosa, ¿qué puedo aprender de este aprendizaje? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿No? ¿Cómo convierto el estrés no en... Sí, iba a decir, no en aliado, pues sí, sí que en aliado, ¿no? Porque efectivamente el estrés moderado es mi aliado, me va a ayudar a enfrentarme con la vida. Pero es que la línea que separa el estrés saludable del estrés nocivo es verdad que es extremadamente fina. Y aquí están los factores que determinan si el estrés es nocivo. Y esto a lo mejor sirve un poco como temperatura, ¿no? Pues para que vosotros que estáis aquí o que luego escucharéis la charla, pues podáis un poco tomaros la temperatura de vuestro estrés. Es decir, o sea, el estrés está superando mi capacidad de reacción. Veis ahí el hombre que está totalmente hecho polvo con esa caja, ¿no? Entonces, el modo que estamos percibiendo esta situación me abruma. ¿Es un reto o es una carga, pues es una carga agotadora, abrumadora? La siguiente viñeta tiene que ver con el tiempo, y es decir, reacciono con estrés ante esta situación porque he tenido una vivencia anterior de estrés, porque sé que ante esta situación voy a tener miedo, voy a tener nervio, me van a hacer daño. Tengo una experiencia previa que está constatando que este estrés es validado. ¿En qué medida tengo el control de mí mismo o mi vida va al azar, sin rumbo, o incluso mi vida la manejan otros? Luego también tiene que ver con la duración del estrés, ¿no? Es decir, ¿es un periodo de estrés puntual, como el sprint, o es una constante en mi vida? ¿Tengo fin? ¿Va a tener fin esto o no va a tener fin? ¿Veo por delante que va a llegar el fin de semana, o va a llegar unas vacaciones, o va a llegar un periodo de descanso, o va a llegar un rato de relajarme, o no voy a tener tregua? ¿Va a ser siempre maratoniano? Luego nuestra personalidad hace mucho a la hora de enfrentar el estrés, es decir, soy propenso al optimismo, al pesimismo, soy propenso a tomarme las cosas con calma, me pongo muy ansioso enseguida, soy tranquilo, soy iracundo. A veces somos, ¿no? Pero el hecho de ser no significa que no podamos también cultivar nuestro carácter y nuestra actitud. Es decir, a lo mejor tenemos tendencia a la ira o tenemos tendencia al ansia. Yo soy una persona muy ansiosa, pero también ejercito mucho la templanza. Es decir, pues mira, pues por ejercitar mi propia voluntad y ejercitar mi propia paciencia y templanza,
no voy a hacer esto ya. Voy a dejarlo adrede que espere 5 minutos. O si deseo, no sé cómo explicaros, ¿no? Son como actos de voluntad consciente para que uno también se temple en aquello que sabe que no es lo mejor. Bueno, pues soy iracundo, pues en vez de explotar enseguida, pues voy a contar hasta 10 antes de reventar. O voy a intentar comprender a la otra persona antes de ponerme hecho una hidra. Quiero decir que es verdad que hay una predisposición en el carácter, pero también podemos de alguna manera templar un poco nuestras pulsiones desorbitadas o las pulsiones que nos hacen daño. Luego pues hay que valorar si hay una recompensa, es decir, ¿tiene sentido este sacrificio que estoy haciendo que me está generando estrés? Voy a tener una recompensa emocional, económica, personal, profesional. A lo mejor es una recompensa afectiva, es decir, ¿hay algún tipo de beneficio que compense esta situación de estrés? Luego es importante ser muy sincero con uno mismo y buscar los orígenes de ese estrés, que ahí tenéis a esos pequeños buscadores, ¿no? De la prehistoria, ¿no? ¿Dónde están los orígenes del estrés, ¿no? Ya sabemos que no es uno solo, son varios. Entonces, pues ser sincero con uno mismo, me estresa el trabajo, me estresa la familia, me estresa a lo mejor el dinero, me estresa un viaje, me estresa un examen, me estresa... Porque si no sabemos lo que nos estresa, no podemos gestionarlo. Y luego, pues es importante la red social. Es decir, tengo una red social o profesional que me apoye a nivel contarle como amigo o que me apoye a nivel profesional si necesito un apoyo un poquito más serio para que me ayuden a gestionar el estrés, a gestionar esta situación. Es decir, tengo red social. Todo el mundo nacemos con una capacidad para adaptarnos al medio. El tema es que los problemas, las situaciones, los conflictos no superen esa capacidad que tenemos. Porque si superan esa capacidad la agotan y cuando agotan esa capacidad es cuando ya surgen los trastornos. Entonces hay que tener ser muy honesto, como ya decía antes, ¿no? Porque a veces hay gente que, bueno, pues que piensa que es como una debilidad estar mal o sentirse estresado, agobiado, o con angustia, o con insomnio, o con preocupación excesiva, y lo ven como una debilidad y les cuesta hablar de ello, o no quieren buscar ayuda, bueno, lo que sea, ¿no? Es decir, a ver, ¿no? Simplemente nacemos con X capacidad para adaptarnos al entorno porque somos seres ya pues, predispuestos a la adaptación. De hecho, el ser humano desde que existe se ha adaptado a miles de contextos a lo largo de la historia y la prehistoria. Pero es verdad que puede haber un montonazo de factores externos que hacen que esa capacidad se agote. Y no pasa nada, se agota, pues hay que reconocerlo, hay que buscar ayuda y hay que ponerse a gestionarlo. Buscar ayuda o tomarse vacaciones, que a veces es simplemente escucharnos, ¿no? Y diferenciar también mucho lo urgente de lo importante, que es donde se nos va el tiempo y se nos va la vida entre lo urgente y lo importante, en priorizar lo urgente sobre lo importante y al final lo que nos hace estar bien emocionalmente es lo que dejamos para el final. A veces ni lo dejamos para el final. Hay un dicho que dice, no te dejes para septiembre, ¿no? Cógete en junio, como antiguamente en los exámenes que había. Pues no dejes los exámenes, no te dejes para septiembre, cógete en junio. ¿Cuáles son los signos del estrés a nivel psicológico? Los estáis viendo, no son ninguna tontería, la verdad. O sea, son para tener en cuenta inestabilidad emocional, ansiedad, pérdida de confianza en uno mismo. Esto acaba generando problemas de autoestima y de seguridad, depresión, apatía, indecisión, pérdida de concentración, lo que decía cuando van mermando las capacidades mentales, lapso de memoria. Luego, estos son los psicológicos, como veis en pantalla. Tenemos los conductuales, los que se dan cambios en los hábitos y en las conductas adictivas, como os he dicho antes, ¿no? Es decir, en los hábitos incluso sociales, ya no los hábitos de higiene de los que hablaba al principio, los hábitos de alimentación, sino también los hábitos sociales. No tengo tiempo ya ni para ver a nadie, mi calidad o mi relación de pareja pierde un montón porque no tenemos tiempo para nosotros, para una buena conversación. Luego pues se da también pues eso, cuando ya la persona está enganchada, por ejemplo, al tabaco o a beber o eso, incluso al deporte o al trabajo, pues se aumenta esta adicción.
Y luego el problema es que el aumento de, por ejemplo, el aumento de trabajo no lleva más rentabilidad laboral, al contrario, lleva más ineficacia. ¿Por qué? Porque estoy todavía sobrepasando más mi nivel de capacidad, estoy sobrepasando mis capacidades de adaptación. Signos del estrés. Bueno, pues aquí los tenéis, ¿no? Entonces, a lo mejor como un examen de conciencia, pues un examen de cómo estoy. Signos del estrés a nivel físico. Reacciones físicas como las que os he dicho antes, sudoración, palpitaciones, dolores de cabeza, problemas para dormir, taquicardias, molestias y dolores, fundamentalmente la migraña, el dolor de espalda, va muy asociado también al dolor de espalda, de huesos, columna vertebral, fatiga y alteraciones del sueño, alteraciones en el cabello y la piel, trastornos menstruales, esto lo sabe Elena mejor que yo, cuánta gente llega, de hecho estoy ahora mismo pues con una persona bueno, pues que ha perdido incluso la regla por un exceso de estrés, problemas digestivos, problemas sexuales, ya os he contado también por qué sucede, ¿no? Y trastornos de larga duración. Trastornos de larga duración es que cualquiera de estas cosas se nos cronifique, es decir, no sea solo algo puntual, sino que sea algo crónico en el tiempo. ¿Cómo podemos manejar el estrés? A ver, pues esta es la clase teórica, luego hay que tener la clase práctica, ¿no? Y también el esfuerzo personal. Todo esto se puede, pero hay que entrenar, o sea, hay que entrenar duro con uno mismo. Pero efectivamente pues hay que empezar a cambiar la actitud a una actitud más positiva para combatir ese pesimismo al que nos lleva el estrés. A veces también es empezar el día, decir, ¿cómo empiezo el día? Con, uff, qué día tengo por delante, o qué bien tengo un día lleno de oportunidades por delante. Yo sé que es difícil, o sea, ya digo que esta es la parte teórica y que habría que pasar a la parte práctica, pero es fundamental que nuestros pensamientos, que son los que rigen nuestra vida y son los que mandan, sean pensamientos positivos. Y ahí sí que somos dueños de controlar lo que pensamos. Entonces, que tengamos la capacidad de elegir una actitud positiva. El hecho va a ser el mismo. Hay una frase que dice, el problema no es el problema, sino la actitud que tengo ante el problema. Cambia la respuesta fisiológica, pues es muy conveniente como hacer ejercicios de respiración, de relajación, incluso pues cuando hay gente pues eso que está hiperventilando, ¿no? Pues pararte, sentarte, respirar, beber agua, es decir, bueno, que es que el cuerpo siempre que manda una señal es que lo está pasando mal, Elena lo ha dicho muchas veces, ¿no? En sus charlas. Hay que hacerle caso, igual que hacemos caso a la fiebre. Desechar los easy, que son, yo creo que no es casi que el peor enemigo, ¿no? Y todos tenemos una larga lista de ISIS. Los ISIS ya no existen y no van a existir. Por lo tanto, si no existen y no van a existir, ¿para qué tenerlos? Esta es la higiene mental de lo que os hablaba en la primera cuadrícula, de cambiar la actitud positiva, ¿no? Cambiar la actitud en positivo, ¿no? Tener higiene mental, higiene en los pensamientos. Buscar apoyo social. Reír y divertirnos es fundamental, el tema del humor. El tema de tener un rato de distensión, de pasárnoslo bien, para que no todo en nuestra vida sea, pues eso, la carga en la mochila, ¿no? Pues que también tengamos cómo contrarrestar esas cargas cotidianas, pues con momentos que nos hagan pues sentirnos, disfrutar, sentirnos pues contentos. Recompensarnos, que es algo que tampoco hacemos nunca o casi nunca. La recompensa no tiene que ser externa ni tampoco tiene que ser económica. Estoy hablando de recompensa a uno mismo, ¿no? Autorrecompensa y recompensa emocional. Tratarnos bien, hablarnos bien. Hablarnos bien es a nosotros mismos y tratarnos bien a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos y también, pues sí, premiarnos a nosotros mismos cuando lo hemos hecho bien, que no hace falta que nos premiemos con una tarta de chocolate, pero sí que un reconocimiento, ¿no? De, jolín, pues qué bien lo he hecho, o, jolín, somos muy propensos a ver lo que hacemos mal y descuidamos todo lo que hacemos bien. Creo que la mayoría de las personas son propensas a la flagelación más que a ver las cosas buenas que hace. Y claro que hacemos cosas malas todos, pero también hacemos muchas cosas buenas y por esas no nos recompensamos, mientras que por las que hacemos mal sí que nos castigamos. Buscar soluciones prácticas,
Es decir, pues tenemos un problema, ¿cómo se puede solucionar el problema? Pero ¿cómo de verdad? O sea, cojo lápiz y papel, me pongo a sopesar, me pongo a valorar, me pongo a buscar alternativas. O sea, de verdad remangarse y ponerse a buscar soluciones reales. Administrar mejor el tiempo, porque es verdad que a veces también hay problemas de estrés que están un poco derivados de la mala gestión temporal, de que se nos va el tiempo entre las manos, porque a veces entre redes sociales, entre el WhatsApp, entre el teléfono, entre el ordenador, entre mails, entre que me pongo y que me quito, que me quito y que me pongo, pues mismamente hay muchas evasiones que las provocamos nosotros mismos. Estamos ante una rutina, ante el ordenador, un trabajo, y de repente estamos aburridos del trabajo que estamos haciendo, voy a ver el móvil, a ver si me ha escrito alguien. Pues resulta que esa distracción de voy a ver el móvil, a ver si me ha escrito alguien, supone 5 minutos de pérdida al cerebro, en mirar y en volver a la tarea. Por lo tanto, son 10 minutos que ha perdido el cerebro en volver al punto de concentración que tenía. Entonces son 10 minutos que acabamos de tirar por la borda para ver si me ha escrito alguien al WhatsApp. Entonces, a veces también es verdad que hay gestiones que sabemos, o sea, hay cosas que son reales, todo es real, pero hay cosas que sí que podemos mejorar y todo lo que atañe al tiempo lo podemos mejorar con una buena gestión. Gestión del tiempo, también trabajar por bloques, es decir, de 9 a 11 de la mañana hago esto, de 11 a tal, no lo sé vuestros horarios, no sé nada, pero quiero decir, trabajar por bloques es cuando toca trabajo, cuando toca estudio, cuando toca limpieza, cuando toca vida social, y no mezclar los campos. Cada uno el bloque que tenga en su vida, pero es trabajar por bloques, porque es la única manera de ser eficaz. Si hacemos todo a la vez, que las mujeres somos muy multitareas, pues muchas veces no acabamos rindiendo al 100% en lo que estamos teniendo entre manos. Y evaluar, pues por último, pros y contras del objetivo que nos estresa. Si realmente vale la pena sopesarlo despacito y ser honestos otra vez con nosotros mismos. ¿Vale la pena estresarme por esto? ¿Vale la pena apostar por esto? ¿Vale la pena aguantar el tirón, hacer el sprint, hacer la maratón? Pros y contras. Luego, bueno, pues como siempre tenemos ciertas ayuditas, ¿no? Alimentos a evitar en situaciones de estrés. Pues ahí lo tenéis, ¿no? Las grasas, el café, la sal, el azúcar, el chocolate, el alcohol. Esto ayuda, o sea, esto ayuda a tener estrés, esto alimenta el estrés. Por lo tanto, si ya estoy estresado, es bueno, muy bueno que evite estos alimentos que me van a generar más estrés del que ya tengo. Y por el contrario, alimentos que me ayudan a combatir el estrés. Hay tener los hidratos por un lado, verduras y frutas por otro. Luego tenemos complementos y suplementos alimenticios, como puede ser el zinc, el magnesio, el jengibre, el ginseng. Luego bebidas, infusiones, ¿no? Infusiones de hierbas. Entonces, bueno, todo esto va a ayudar a que mi organismo baje un poquito las revoluciones, baje, bueno, mi organismo, mi cerebro, mi cuerpo, mis hormonas, mi todo, baje de revoluciones, baje de temperatura. O por lo menos que no suba, que no es poco. Muy, muy recomendable el ejercicio contra el estrés. ¿Por qué? Pues miradlo, porque ayuda a eliminar el exceso de adrenalina y previene o alivia los efectos negativos del estrés. A ver, si ya me quito adrenalina de encima, que es el que me pone de subidón malo, y luego pues es capaz de menguar o prevenir todos los efectos negativos del estrés en mí, pues mirad, reduce la tensión, dolor muscular, que hemos visto que es un efecto del estrés, mejora la circulación sanguínea, reduce la presión sanguínea, revitaliza la sensación de plenitud y energía, fortalece el sistema inmunitario, proporciona sueño plácido, mayor cantidad de oxígeno al cerebro, estimula las endorfinas, regula el apetito y la digestión y alivia la ansiedad y depresión. Como veis, todo esto que estoy hablando ahora son cosas que he hablado anteriormente, ¿no? De síntomas y signos del estrés. De todos ellos he hablado anteriormente. Pues aquí veis un remedio muy natural pues, para combatirlo. O sea, para combatir esos efectos negativos, esos trastornos en nuestra vida, en nuestra psique, en nuestra emoción, en nuestra parte física y en nuestra parte también conductual. Y bueno, pues he preparado, a ver, como os he dicho, esto es un tema a abordar
Es un tema para remangarse. El estrés no se soluciona por ir a una charla de 40 minutos de aquí la health coach de turno. No, esto es un trabajo para remangarse, para trabajar, para esforzarse. Entonces, bueno, a veces no es fácil hacerlo solo. Hoy mismamente me ha llamado una persona y me ha dicho necesito ayuda. Y bueno, pues no pasa nada por pedir ayuda. Entonces, bueno, pues elaboro, ya sabéis que voy trabajando por packs y este mes pues he elaborado este otro pack de 4 sesiones de, bueno, pues eso, ayudar a identificar si estamos estresados o no o qué tipo de estrés estamos teniendo. Alimentación y deporte pues de manera más exhaustiva, es decir, también aprender a leer etiquetas, a gestionar la despensa de casa o a eliminar cosas de la despensa de casa, a comer basándonos en la técnica del semáforo. Es una técnica muy buena que utilizan mucho los americanos, que es pues, una técnica que a golpe de vista o de manera muy rápida sabes seleccionar, incluso en el propio súper, qué sí y qué no coger. O cuando ya tienes la nevera llena, pues da igual qué alimentos te van a convenir más y cuáles menos. Autoayuda para el estrés. Es decir, bueno, pues incluso aunque pidáis ayuda, ¿no? de fuera, pues al final quien convive con uno mismo todos los días de toda su vida, 24 horas, es uno mismo. Entonces es uno mismo el que tiene que darse el soporte permanente. Y luego, pues, ¿cómo gestionarlo? Bueno, pues lo padezco, efectivamente. Por un lado me voy a autoayudar yo y por otro lado voy a pedir ayuda para que me ayuden, que me den herramientas, ¿no? Herramientas y estrategias y técnicas para gestionarlo. Si estáis interesadas, pues ya sabéis, yo creo que ya sabéis cómo contactarme de sobra, siempre pues a través de Almudena si queréis, o mi correo, que ahí lo tenéis, la asesoría doctoramarcos@lifanyou.es, en Instagram o en ese número de WhatsApp. Y bueno, pues la buena noticia de todo esto es que se puede, que vivimos en una sociedad en la que todo apremia, todo son prisas, todo son ansias y parece que es imposible encontrar la quietud en este mundo que nos ha tocado vivir o en este estilo de vida que a veces parece que nos ha apresado y nos ha abducido. Entonces, bueno, pues sí que se puede salir, se puede no padecer estrés o se puede bajar los niveles de estrés y se puede vivir por lo menos con mayor quietud. No digo un estado zen porque no estamos, no estamos ahí en el cielo, que creo que sería el único estado zen que podamos tener para siempre, ni estamos ni siquiera en una isla desierta donde nada ni nadie nos perturbe, pero en medio de nuestra rutina y de nuestra vida cotidiana sí que podemos pues, tener un estrés mucho más relajado y que nos ayuda a vivirlo de una manera más saludable. Y con esto pues he acabado la presentación. Elena. Muchas gracias. Nada. No sé si quieres, si quieres dejar de compartir la pantalla. ¿Lo has dejado ya? ¿Has cerrado solo? No, no he cerrado. Si quieres dejar de compartir pantalla para que nos veamos. Vale. Vale. Pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechando aquí Susana, nos quedan ahí 10 minutillos. Algún comentario, puedes aprovecharlo. Y bueno, pues nada, bueno, darte las gracias por la sesión, ha estado súper interesante, la verdad. Y bueno, es verdad que en la consulta, vamos, yo por aportar un poco mi punto de vista, ¿no? En la consulta, perdonadme la porquería de voz que tengo hoy porque no tengo otra. En la consulta vemos mucho estrés, ¿no? Ya no por el contexto de la infertilidad, que también, sino porque el contexto de la vida que tenemos en general. Es decir, que ahora mismo ya es una vida todos muy acelerada, muy demandante, muy exigente. Probablemente me atrevo a decir que las mujeres todavía más que los varones. Y es verdad que percibimos un alto grado de estrés y que, bueno, hasta tal punto que hemos incluido un ítem en el formulario de inicio de la consulta para que la gente puntúe el grado de estrés que tiene, porque según lo puntúen, pues a veces les ofrecemos que puedan acudir pues a pedir ayuda o que este recurso, ¿no?, del health coach para ayudarles, o bueno, un recurso externo a consulta, pero que este estrés debe ser gestionado, ¿no? Que no podemos dejar pasar esta sobrecarga emocional y física como si se tratase de cualquier cosa, ¿no? No sé tú cómo lo ves, Susana, pero yo desde luego creo que es algo que tenemos que aprender pues a gestionar, ¿no?, y a superar. A ver, aquí en la mayor, yo creo que lo que veo también es que la gente se ha acostumbrado a vivir así. O sea, hemos asumido que tenemos que vivir con ansiedad, sin apenas dormir,
haciendo 1000 cosas a la vez. Y cuando eso uno lo asume como estilo de vida, es cuando ya ni siquiera se da cuenta de que tiene un problema, porque cree que la vida debe de ser así. Ya. Entonces, claro, es como también el cuerpo es cuando ya pita, cuando uno dice, jolín, no sé por qué me duele todo, por qué duermo tan mal, por qué estoy tan cansado. Pues porque te está pasando algo que estás desoyendo, porque tú mismo has creído que era normal. Es como cuando a lo mejor la gente dice, te llegan a la consulta con problemas de regla, ¿no? Que no saben ni lo que es normal o anormal, ¿no? Pues precisamente hay que saber lo que sería normal para saber lo que es anormal. Así es, así es. Vale, si queréis alguien escribir algo en el chat también podéis hacerlo, o si queréis abrir el micro para hablar también podéis hacerlo, o bueno, pues como queráis. Y sí, la verdad es que es cierto que cada vez tenemos este problema como más, no sé, a flor de piel, ¿no? Y que hasta, no sé, hace unos años como en qué rango lo teníamos, pero ahora prácticamente, no sé si el 100%, pero un por ciento muy alto de pacientes lo presenta. Vale, bueno, pues no tenemos comentarios, aquí tenemos gente muy callada, así que yo creo que bueno, vamos a despedirnos entonces. No tenemos nada más que decir. Pues damos a todos las gracias. Colgaremos la charla en YouTube de todas maneras para que la puedan oír y ver todas las personas que se han apuntado pero que no han podido estar finalmente presentes a estas horas, que teníamos una larga lista, pero al final siempre, por lo que sea, pues la hora o alguna circunstancia no ha cuadrado. Y, y nada, pues próximamente, el mes que viene tendremos alguna otra sesión de Susana, nos iluminará de algún otro tema interesante, así que seguiremos viéndonos por aquí. Gracias Susana, gracias a todos y un besito. Hasta luego.